unos cultivos, hay agrotóxicos. Entonces se ha roto la cadena biológica. Y de esto no pensamos. No pensamos. Y esto es lo que está haciendo Monsanto. Hay una investigadora que le recomiendo su libro porque realmente son maravillosos. Yo la conocí en Tokio, una investigadora india de la India, Vandana Shiva. No sé si alguien leyó algo de Vandana Shiva, la biopiratería, la democracia de la tierra, las semillas robadas. Es como estas grandes empresas se apropian de las semillas que durante generaciones los campesinos fueron modificando naturalmente para una mayor producción. Y esta gente lo patenta y después cobra la patente a los mismos que crearon esa semilla. Y ustedes saben que las semillas genéticas sirven para una siembra y no sirven para otra, porque son estériles. Entonces esto genera la cadena de dependencia. ¿Está claro lo que explico? Genera la cadena de dependencia. Esta cadena de dependencia va acompañada después de los agrotóxicos, el glifosato y muchos otros productos químicos. Y esto produce también nacimientos con malformaciones genéticas. Hay una abogada que viene denunciando esto de hace mucho tiempo, es Graciela Gómez, que está en Buenos Aires, que ha trabajado mucho en Santa Fe, justamente sobre los monocultivos. Pero hablando de los monocultivos, muchas veces me encontré con Burlock. Burlock fue el premio Nobel de la Paz, ya falleció hace unos años, por la Revolución Verde. Y este hombre era fantástico, éramos muy amigos. Discutíamos mucho, pero seguíamos siendo amigos. ¿No? Esto de que nos enojemos, nos peleemos, pero esto no quitaba de que nos queríamos mutuamente muchísimo. Y él me decía, mira, cuando comencé con todo esto en la Revolución Verde fue para resolver el hambre del mundo. El hambre del mundo. Porque esto no podía producir más, alimentar más a la gente, bajar los índices de mortalidad infantil o de adultos. Y yo le discutía de que eso lamentablemente no fue utilizado para producir más alimentos. Todo eso fue utilizado para ganar más, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Este es el problema central de Monsanto, de las petroleras, de la megaminería. Privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Entonces los pueblos, ¿en qué situación estamos? Estamos en un estado de indefensión. Pero nos dicen que vivimos en democracia porque votamos. Miren ustedes qué contradicciones, ¿no? Pero traten de verificar esto. Vandana Shiva, en su trabajo de investigación, y fundamentalmente en la India, señala cómo los campesinos se terminan suicidando, porque esa cadena de dependencia, después no pueden pagar los créditos y los bancos se quedan con todo. Entonces pierden tractores, pierden casas, pierden las tierras, se terminan pegando un tiro. Los índices ha aumentado muchísimo los suicidios de campesinos. Hablamos mucho de soberanía alimentaria. Y tenemos que hablar de soberanía alimentaria. ¿Pero qué soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria no parte de las grandes empresas que van a resolver el hambre del mundo. No lo van a resolver las grandes empresas transnacionales porque no les interesa. Las grandes empresas van a hacer negocio, como es también los agrocombustibles. El sistema de los agrocombustibles, por ejemplo del maíz, que no es para alimentar a la gente, sino para alimentar máquinas. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando cuando hablamos de desarrollo?
¿Qué está pasando cuando hablamos de democracia? ¿Qué es la democracia? ¿No? Tenemos que rever todo esto. El sentido de la democracia es el desarrollo. El desarrollo se confunde con explotación. Y cuando se confunde con explotación, se privilegia. Esto que decía Oscar Wilde, que lo decía también, es decir, hipócrita es aquel que piensa en el valor, en el precio de todas las cosas y en el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Una cosa es el precio que le ponemos a las cosas, a la mercancía. Los valores son otra cosa. Para mí la soberanía alimentaria pasa por el pequeño y mediano productor. El mediano y el pequeño productor es el que tiene la herramienta de preservar la soberanía alimentaria. Y para eso necesita de la ciencia, de la tecnología, del apoyo para una producción. El desarrollo es restablecer el equilibrio entre la madre naturaleza y las necesidades del ser humano. Desde ahí podemos hablar de desarrollo. Ese es el desarrollo. Lo otro es explotación, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Y estas son las grandes diferencias. El otro eje, perdonen que sea medio telegráfico, ¿no? Porque cada tema da para mucho, pero quiero explicar algunas cosas. Después, si lo quieren profundizar, podemos ver. Pero, ¿cómo se produce todo esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? Porque muchas veces nos quedamos en el efecto sin ver las causas. Y tenemos que ir a las causas. La ciencia y las tecnologías han logrado transformaciones extraordinarias en la humanidad, pero también han generado asimetrías profundas, desigualdades, ha profundizado las desigualdades de países que no podrán avanzar a los mal llamados países del primer mundo. Yo no creo que hay primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo. Somos un solo mundo mal distribuido. Es esto. Somos un solo mundo mal distribuido. Pero esta asimetría cada vez es mayor. Esos países que quedan relegados del campo de la ciencia y la tecnología no van a alcanzar esos niveles. Y entonces van a seguir siendo postergados. Pero sí sus recursos van a ser utilizados por las grandes empresas que se introducen y generan más desocupación, más hambre, más pobreza en las poblaciones. Esto lo vemos en África, en Asia, en América Latina, aquí en nuestro país. Esto lo estamos viendo día a día. Entonces, ¿qué pasa con las ciencias y la tecnología? Voy a señalar algunos aspectos, pero les recomiendo que hay un trabajo de Raymond Panikkar sobre el desarrollo, sobre las ciencias y la tecnología, que me parece importante que los conozcan. Las tecnologías nos han llevado a algo que nosotros no tenemos en cuenta. Estamos siempre mirando el reloj, miren, yo lo tengo aquí, ¿no? Estamos mirando siempre la hora, estamos mirando, corriendo detrás del reloj de este aparatito. ¿Qué pasa con esto? La tecnología ha acelerado el tiempo y ha acelerado también la conciencia. Una información, por ejemplo, una noticia, un drama tremendo. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Recuerdan ustedes el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos? Yo estaba en Brasil con el gobernador de Río Grande do Sul, con Dutra,
y estábamos mirando el televisor y vimos el impacto del avión contra las Torres Gemelas. Lógicamente que quedamos impactados, pero a los 10 minutos ese mismo televisor nos dio la noticia de la FAO. La FAO es la Organización de Naciones Unidas para el Hambre y la Alimentación. Y la FAO señalaba que por día mueren en el mundo más de 35.000 niños de hambre. No fue noticia. Fue noticia el ataque a las torres. Pero no fue noticia que mueran 35.000 niños de hambre por día en el mundo. En un viaje que hice a Irak en plena guerra, de Amán, Jordania, a Bagdad, hice 2.000 kilómetros de desierto. Cuando llegamos a Bagdad, una mujer, ayamira, musulmana, nos llevó a un lugar donde la BBC de Londres anunciaba que habían entrado 2 bombas inteligentes, porque saben que ahora hay bombas inteligentes, las bombas piensan, y que habían entrado por el tubo de ventilación de un búnker y habían matado un búnker militar. Eso fue una mentira feroz. Estuve ahí con Ayamira y con el grupo con el cual viajamos a Bagdad. Ahí mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa de sus hijos. Cuando regresó, sus hijos ya no estaban. Entonces, esta información así, que se difunde, tiene que ver con la aceleración del tiempo. Una información que nos llega ahora, a los 3 minutos ya es una noticia vieja. Nosotros vivimos acelerado y muchas veces corremos hacia ningún lado. Pero también la ciencia y la tecnología han avanzado y han posibilitado la producción, por ejemplo, de los monocultivos, pero no para paliar el hambre del mundo, sí para enriquecerse las grandes empresas. Nosotros necesitamos de los minerales, necesitamos de la producción, necesitamos del petróleo, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo podemos restablecer ese equilibrio? Y por esto es un desafío enorme al pensamiento, es un desafío a las conciencias. ¿Qué sociedad tenemos y para qué? Les estoy dando algunos elementos de reflexión. Y aquí en nuestro país, este país maravilloso, yo viajo por todo el mundo, pero no veo la hora de regresar, a pesar de todos los líos que tenemos. No, pero prefiero estos líos. Y venir aquí, porque esta es la tierra de uno tiene una pertenencia, una identidad, y uno ama este país, ama América Latina. Les dije al comienzo, soy un hombre latinoamericano, pero este país, con la democracia que tenemos que corregir muchas cosas, tenemos que fortalecer la democracia. La democracia no se regala, y esta democracia que hoy tenemos que ver cómo podemos transformarla. Nosotros tenemos una democracia delegativa, pero no tenemos una democracia participativa. Hoy recordaba a los periodistas que en el año 94, en la reforma constitucional, que a mí esa reforma constitucional no me gusta nada, porque eso fue para avalar a Menem en la reelección, pero en la reforma constitucional contempla las consultas populares y los plebiscitos. Hasta el día de hoy, los diputados y senadores no lo votaron. Entonces a nosotros nos quitan el derecho de una democracia participativa. Entonces podemos llamar a plebiscitos, pero no es vinculante. ¿Cómo hacemos que esto sea vinculante y que nosotros ejerzamos nuestro derecho? No lo tenemos ahí. Entonces esta democracia es una democracia que
que le falta mucho todavía para consolidarse. Llevamos 30 años y en estos 30 años tenemos que avanzar en una construcción de una democracia real. La otra cosa que hoy también comentaba con los periodistas, ustedes ven muchos diputados, senadores que por ahí se enojaron con su partido y cambian de partido como quien se cambia de camiseta, por no decir de calzones. Y de golpe dice, bueno, me voy, y se apropia de un mandato que le dio el pueblo para cumplir como diputado, como senador de un partido, y no se van con otro. Entonces ellos deciden individualmente qué hacer con el voto popular. Esto estamos cansados de verlo, ¿no? No voy a dar ni nombre ni apellido, pero ustedes lo conocen tanto como yo. No, estos que cambian directamente. Y esto tiene que ver también con el tipo de construcción democrática que tenemos. La aceleración del tiempo es uno de los factores también que hay que tener en cuenta. Comiencen ustedes a revisar un poco cuáles son los comportamientos. A veces corremos hacia ningún lado. Estamos siempre acelerados y no sabemos para qué. Y no tenemos capacidad de reflexión, de análisis y ver concretamente hacia dónde vamos. Hay un antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y nosotros tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y creo que desde ahí podemos llegar a comprender un poco la sociedad que tenemos, qué son los derechos humanos, qué es la democracia, cuáles son los conceptos de desarrollo, de vida. Yo no veo en los dirigentes políticos esa preocupación. No veo proyectos de país, planteos serios de cambios estructurales. Nos quedamos mucho en las políticas de coyuntura, pero no en políticas de mediano y largo plazo. Y creo que mucho pasa también por el sentido de la educación, de la toma de conciencia crítica. No, ¿para qué educamos? Y yo creo que educamos para generar conciencia crítica y hombres y mujeres para la libertad. Toda la política de derechos humanos son los caminos de libertad, son caminos de liberación, son caminos de transformación profunda. Hoy estuvimos, como lo que ya el compañero señaló, con el Observatorio de Derechos Humanos. Nos encontramos con personas de distintos ámbitos de trabajo que fueron explicando las problemáticas, son muchísimas, pero tenemos que ponerlas en común. Tenemos que comenzar a debatir qué país queremos y cómo resolver los conflictos. También, y una cosa que me preocupa, lo he señalado estos días con bastante insistencia, el caso de la soberanía. No sé para qué tenemos las Fuerzas Armadas. No, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática? Pero no podemos tener las Fuerzas Armadas arrinconadas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir. Yo no soy militarista. Al contrario, yo soy antimilitarista, pero también tenemos unas Fuerzas Armadas y tenemos que ver cuál es el rol en la construcción democrática para que no se produzca nuevamente el caso como en Honduras, que utilizan las Fuerzas Armadas para derrocar un gobierno constitucional, o el caso de Paraguay. ¿O creemos que ya esto no va a volver nunca más? Ojalá no vuelva nunca más. Pero si nosotros no estamos fuertes y no construimos una sociedad fuerte, una democracia con valores, y no pensamos en la sociedad que nosotros queremos y hacia dónde vamos, esto no es viable. Entonces es un desafío también en la formación política. Yo soy un hombre político, no soy un hombre partidario,
no milito en ningún partido político, pero sí todo el accionar en la lucha de los derechos humanos es política. Es una acción política permanente. Y tomo la política como la búsqueda del bien común de una sociedad. El partidismo es otra cosa. Está bien, lo respeto, y cada uno tiene que encontrar, pero no es la cuestión de cerrarse en el partido, sino de abrirse a la sociedad. Y creo que esto es lo que a nosotros, cuando hablamos de los derechos humanos, es sí, ahí podríamos hablar de toda América Latina, de otros países, qué es lo que está pasando hoy, pero también qué hacemos desde la sociedad, qué tipo de sociedad queremos y para qué. Creo que esto es fundamental, es un desafío, es un aprendizaje cotidiano de ver por dónde tenemos que caminar, qué sentido, qué transformación. Hoy esta crisis está llegando a los que nunca pensaban que le iba a llegar la crisis, a los países centrales, a Europa, a Estados Unidos, Canadá, y sin embargo hoy tal vez nosotros estamos más armados porque siempre vivimos en crisis. Yo digo que la crisis que viene de crecimiento, ¿no? Para mí la crisis es como una hermana mayor, que a veces la amamos y otras veces la odiamos, pero siempre sigue siendo nuestra hermana. Esto es lo importante, ¿no? Porque esa crisis nos enseña, nos desafía a construir, nos desafía a generar nuevas alternativas. Y por eso es tan importante este pensamiento crítico y los valores en las universidades. Son los centros de pensamiento, son los centros donde se puede desarrollar y generar posibilidades de vida para nuestro pueblo. Bien, nada más que aquí, les agradezco por haberme escuchado. Gracias. Agradecemos nuevamente. Adolfo se tiene que ir en unos minutitos. Les ruego, si alguien tiene preguntas, que sean breves para que podamos hacer por lo menos 3 o 4 preguntas. Sí. Medio rapidito, sí, Adolfo. ¿Qué opinas? Aprovechando estas comparaciones que hacías acerca de los 30 años y demás, estaría bueno que por ahí nos comentes un poco que lo viste mucho mejor que nosotros, aquel 30 de octubre del 83, donde por ahí, bueno, aprovechando un poco está Armando.